¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus oraciones, de leer la Biblia con frecuencia y de asistir a la iglesia, el ambiente en tu casa sigue cargado, tenso, como si algo invisible y extraño estuviera en el aire? Peleas que surgen de la nada, enfermedades que insisten en quedarse, y un silencio inquietante que recorre cada rincón del hogar, dejando una sensación inexplicable. Lo que muchos aún no comprenden es que pueden estar enfrentando una invasión espiritual sin saberlo. Hay fuerzas oscuras operando dentro de hogares aparentemente normales, porque se han abierto puertas sin que nadie se diera cuenta. Esto no es un mensaje cualquiera, es una advertencia urgente desde el cielo. Dios entregó 5 salmos con un propósito mucho más profundo que simplemente traer consuelo. Son palabras vivas, preparadas para la batalla, para la liberación, para derribar fortalezas demoníacas que se esconden en las sombras de lo cotidiano. No ignores esta realidad. El mundo espiritual es tan real como el físico, y tu casa puede estar siendo blanco de enemigos invisibles que solo serán expulsados cuando la palabra adecuada se declare con fe y autoridad. Hoy vas a descubrir cómo limpiar espiritualmente tu hogar y cómo se transforma cada ambiente cuando Dios comienza a habitar cada rincón de tu casa. Comenzamos con el primer salmo, el Salmo 91. Cuando la oscuridad penetra una casa, no lo hace anunciando su llegada. Entra como niebla densa al amanecer, silenciosa, astuta, ocupando espacio sin resistencia. Se instala primero en el interior del corazón, luego se manifiesta en las palabras, los gestos, las actitudes. Muchas personas no se dan cuenta, pero están viviendo en medio de una guerra invisible dentro de sus propios hogares. Y esta batalla no se gana con gritos ni con puertas cerradas con llave, sino con discernimiento espiritual y autoridad celestial. Son incontables las familias que hoy viven bajo una tensión constante, donde la paz fue sustituida por una carga emocional continua. No es coincidencia, es el reflejo de una dimensión espiritual que ha sido descuidada. Donde la oración se extingue, donde el pecado encuentra espacio y la palabra de Dios es relegada al olvido, el enemigo se siente cómodo. No necesita una invitación formal. Basta con que la luz de la fe se apague para que la oscuridad se infiltre. Casas antes llenas de amor y alegría se transforman en escenarios de conflictos interminables. Padres e hijos que antes compartían abrazos ahora ni se miran. Enfermedades crónicas aparecen sin explicación médica. El insomnio se apodera de las noches. Los sueños se desvanecen. Y pocos se atreven a considerar que pueda haber una raíz espiritual detrás de todo eso. Son grietas invisibles que dan lugar a influencias malignas. Es justamente en este contexto que el Salmo 91 se levanta como un muro protector. No es solo un poema antiguo, es un escudo divino revelado por Dios para momentos de guerra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Observa la diferencia, no se trata de visitar ocasionalmente, sino de habitar, de vivir bajo su cobertura. Muchos conocen versículos, van a la iglesia de vez en cuando, pero no han hecho de la presencia de Dios su hogar. Por eso, aunque tengan una apariencia religiosa, viven bajo opresión espiritual. El texto continúa, diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confiaré. Esa declaración no es poesía, es un acto de guerra espiritual. El enemigo no teme palabras bonitas, pero tiembla ante una fe genuina. Cuando declaras que Dios es tu refugio, estás estableciendo una frontera espiritual que las tinieblas no pueden cruzar. Desde ese momento, no es tu fuerza la que sostiene tu hogar, sino el poder del Todopoderoso. Y la promesa no se detiene, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Es una revelación poderosa. Existen trampas espirituales que se tienden cada día para destruir familias, lazos emocionales tóxicos, tentaciones diseñadas, divisiones alimentadas por espíritus de confusión. Pero quien está bajo las alas del Altísimo no es sorprendido, porque donde hay presencia divina, hay protección sobrenatural. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocarán. No se trata solo de defensa, se trata de posición espiritual en medio del caos. Cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor, cuando otros caen, el justo permanece firme, porque no depende de su fuerza, sino de la mano del Señor. Y esto es precisamente lo que el enemigo busca impedir. No le teme a una casa elegante, le teme a un hogar que está alineado con la palabra. En Egipto,
Cuando el ángel de la muerte pasó, hubo una orden divina, marcar los marcos de las puertas con la sangre del Cordero. Eso no era un simple símbolo, era una barrera espiritual. El mal reconoce las señales del cielo. Así también ocurre con un hogar que vive el Salmo 91, que ora con fe, que adora con gratitud, que huye del pecado y busca la presencia de Dios. Es una casa sellada por el cielo, y el infierno no puede atravesar esa marca. Si sientes que este mensaje es para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Eso fortalece esta misión y ayuda a que la palabra llegue a más hogares que necesitan liberación. Recuerda al pueblo de Israel en el desierto. Caminaban bajo el sol abrasador, rodeados de enemigos y expuestos a serpientes venenosas. Pero mientras permanecieron bajo la nube de la presencia divina, nada los tocaba. Las serpientes que herían a los rebeldes no podían alcanzar a los que confiaban y miraban al símbolo que Moisés levantó, la serpiente de bronce, que representaba a Cristo. Ese pasaje es una advertencia clara. La presencia de Dios no elimina el desierto, pero garantiza la victoria dentro de él. Sin embargo, hay un punto clave: la promesa del Salmo 91 no se activa de forma automática. No funciona como un amuleto mágico. Muchos dejan sus Biblias abiertas en ese salmo, como si eso por sí solo garantizara protección, pero viven en desobediencia y deshonra a Dios. Ese es el engaño. Lo que protege no es la hoja impresa, sino un corazón rendido. La palabra debe estar viva dentro de ti, no solo en la decoración de tu casa. Por eso el enemigo hace todo lo posible para alejarte de la oración, porque él sabe que donde hay oración, hay vigilancia. Donde hay alabanza, hay luz. Y donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. La primera táctica del adversario es el engaño. Te hace pensar que todo es normal, que no hay nada espiritual sucediendo. Te distrae con problemas cotidianos, mientras actúa por detrás con estrategias infernales. Pero hoy, la palabra de Dios te revela algo mayor. Un cerco invisible está siendo destruido en el momento en que decides habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y esa decisión no puede posponerse. El tiempo es corto. El enemigo actúa con urgencia porque sabe que le queda poco. Quiere deshacer matrimonios, contaminar generaciones, pervertir hogares enteros. Pero el Espíritu de Dios te llama hoy a un nuevo posicionamiento. Es hora de cerrar las puertas al enemigo y abrir las ventanas del cielo sobre tu casa. Quien vive bajo el abrigo del Altísimo camina con autoridad. Quien confía en el Señor habita en seguridad, aun en medio de la tormenta. No hay nada más urgente que esto. Tu casa necesita más de la presencia de Dios que de comodidades, más que de lujos o logros externos, porque sin su presencia, todo se vuelve frágil. Pero cuando Dios habita en un hogar, hasta las paredes parecen vibrar con gozo, porque allí reina una paz que va más allá de todo entendimiento humano. Cuando su presencia es restaurada, lo que antes era confusión se transforma en armonía. Los gritos cesan, los hijos descansan en paz, el temor se desvanece, y el Espíritu Santo comienza a recorrer cada habitación como dueño absoluto de ese lugar. Es entonces cuando la verdadera victoria comienza a manifestarse, no por medios humanos ni estrategias terrenales, sino por la presencia viva y transformadora del Dios eterno, que se mueve entre aquellos que lo buscan de todo corazón. Y aquí entra el segundo salmo, el Salmo 29. Hay una diferencia radical entre conocer la palabra y usarla como un arma viva contra el mal. Muchos pueden señalar donde está escrito un versículo, pero no saben cómo blandirlo con autoridad. Memorizan el texto, pero no llevan consigo el espíritu de la verdad. Por eso muchos están siendo vencidos, porque tratan la palabra de Dios como un adorno religioso, no como una espada afilada capaz de cortar de raíz toda maldad. El enemigo no tiembla ante una Biblia abierta sobre una mesa, pero sí se estremece cuando un corazón lleno de fe declara con convicción lo que en ella está escrito. La palabra hablada con autoridad por labios que creen es fuego consumidor, es martillo que rompe las rocas, es trueno que silencia los ecos del infierno. El Salmo 29 no es solo una obra poética, es una manifestación del poder que sale directamente de la boca de Dios. Su voz es majestuosa, es creadora, es definitiva. Fue esa misma voz la que ordenó que existiera el universo, la que calmó la tormenta en Galilea y la que llamó a Lázaro de la tumba. Y es esa misma voz la que se activa cuando un siervo de Dios proclama las Escrituras con fe genuina.
El Señor quiebra los cedros, dice el Salmo. Y no cualquier árbol, los cedros del Líbano, símbolos de poder, de estabilidad, de fortaleza inquebrantable. Pero incluso lo que parece invencible se derrumba ante la voz de Dios. Esto nos revela que ninguna fortaleza espiritual, ninguna cadena emocional, ninguna opresión persistente puede resistir el poder que emana de su palabra liberada con fe. No existe fuerza infernal que resista cuando un hombre o una mujer se levantan con reverencia, declarando la palabra como si fuera el propio Dios hablando otra vez sobre la tierra. Jesús nos dejó este modelo claro. En el desierto, siendo tentado por Satanás, no debatió, no argumentó, no filosofó. Simplemente dijo, está escrito. Y con esa frase, repetida 3 veces, venció toda tentación. Lo más notable es que las palabras que usó venían de los Salmos y de Deuteronomio. Él no improvisó, usó las Escrituras como una espada afilada, y el diablo no tuvo otra opción que retroceder. ¿Y por qué hoy tantos creyentes están perdiendo batallas dentro de sus propias casas? Porque han guardado silencio. Porque cambiaron la palabra por quejas, por enojo, por palabras duras que alimentan aún más las tinieblas. No se vence la oscuridad con gritos, se vence con luz. Y esa luz es la palabra de Dios proclamada con fe. El hogar donde los salmos son leídos con convicción se transforma. Cuando tú dices desde el alma, el Señor es mi pastor, nada me faltará o 1000 caerán a mi lado, pero a mí no me alcanzarán, no estás recitando frases bonitas, estás soltando la voz del cielo sobre tu entorno. Pero hay una condición ineludible. Esa proclamación debe venir de un corazón humillado. La palabra en boca del rebelde carece de poder. Los hijos de Seba, en el libro de Hechos, intentaron expulsar demonios en nombre de Jesús sin verdadera autoridad espiritual, y los demonios se burlaron de ellos. Porque la autoridad no se imita, se vive. La palabra es espada solo en manos de quien la respeta, la vive y la honra. Sin santidad no hay impacto. Sin rendición, no hay fuego. El Salmo 29 continúa, la voz del Señor lanza llamas de fuego. No es una metáfora débil. En la Biblia, el fuego representa la presencia viva y purificadora de Dios. Cuando su palabra es soltada con fe, quema lo impuro, expone lo oculto, consume lo que es del enemigo. Por eso los demonios detestan casas donde se lee la Biblia en voz alta, donde se recitan salmos antes de dormir, donde se proclama, este hogar pertenece al Señor. Pero hoy, muchos cristianos están desarmados. Conocen el Salmo 23, pero nunca lo han orado con intención. Saben el Salmo 91 de memoria, pero jamás lo declararon con fe sobre la habitación de sus hijos. Identifican el Salmo 29 en la Biblia, pero nunca lo proclamaron como espada. Y ese es el error. La palabra debe ser pronunciada, proclamada, entronizada. No basta con recordarla, hay que activarla. El cielo responde a la voz de la fe. Los demonios se doblegan ante la palabra viva. Pero el silencio espiritual abre puertas al caos. No subestimes lo que sale de tu boca. Vida y muerte están en el poder de la lengua. Si deseas ver tu casa libre de toda opresión, deja de repetir maldiciones y comienza a declarar liberación. Transforma tus noches en altares. Usa el Salmo 29 como oración de guerra. Declara con firmeza, la voz del Señor derriba toda resistencia del infierno en este lugar. La voz del Señor lanza fuego sobre toda maldición. La voz del Señor sacude este desierto y hace brotar ríos de agua viva. No se trata de gritar, se trata de creer. La autoridad espiritual no está en el volumen, sino en la convicción. Cuando te posicionas con fe, cuando tomas la palabra como escudo y espada, el infierno tiembla porque sabe quién está cubierto por la autoridad del cielo. Cada salmo declarado con reverencia es una flecha que atraviesa las tinieblas. Cada versículo proclamado en oración es una puerta cerrada al mal. Cada palabra de Dios dicha con fe se convierte en un muro protector alrededor de tu casa. Y si aún dudas, recuerda las palabras de Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando declaras lo que Él declaró, liberas el mismo poder que caminaba con Él. Cuando haces de los salmos tus oraciones vivas, te unes al clamor del cielo y enciendes fuego en el campamento del enemigo. Ese fuego no puede ser apagado, porque donde suena la voz del Señor, hay victoria.
Donde se proclama su palabra, hay liberación. Donde hay fe declarada, hay transformación. No guardes silencio. El silencio de un creyente es territorio fértil para el ataque espiritual. Rompe ese ciclo ahora. Abre tu boca. Proclama el Salmo 29 como espada, como fuego, como trueno. Y verás que los enemigos que se levantaron contra ti caerán uno a uno ante el poder de la palabra viva del Altísimo. ¿Quién podrá acercarse? ¿Quién tendrá acceso real a su presencia? ¿Quién vivirá la plenitud de su gloria? No es el más carismático, ni el más exitoso a los ojos del mundo. Es el más puro, el más sincero, el que ha sido limpiado por dentro. Dios no busca exhibiciones religiosas, busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, que no se escondan detrás de máscaras, sino que se presenten tal como son. ¿Y qué significa tener un corazón puro? No se trata de perfección, sino de honestidad delante de Dios. Es rechazar la doble vida, no encubrir el pecado, sino confesarlo sin reservas. Es no fingir santidad, sino anhelar ser transformado. Un corazón rendido es tierra sagrada. Y cuando Dios encuentra a alguien así, Él viene, Él habita, Él sana, Él rompe cadenas invisibles que nadie más ve. El enemigo puede intentar acercarse, pero no puede permanecer donde hay fuego verdadero en el altar. En muchos hogares, todo parece estar en orden en lo externo, pero espiritualmente hay basura escondida, faltan perdones, sobra orgullo, hay objetos traídos de prácticas oscuras, recuerdos cargados de dolor nunca sanado. Y ese desorden le da espacio al enemigo para operar sin oposición. La limpieza espiritual comienza cuando decimos con sinceridad: Señor, examina mi casa, pero también examina mi alma. Si hay algo que no te agrada, quítalo, aunque duela. Esa entrega total es lo que abre el camino a una nueva dimensión espiritual. Y esta purificación no es un evento único, es un proceso continuo. El altar del corazón necesita limpieza diaria. Porque el enemigo es persistente. Él regresa, toca la puerta, intenta entrar otra vez por los mismos caminos, heridas no sanadas, culpas no resueltas, resentimientos guardados. Pero si encuentra un corazón lavado, sellado y lleno del Espíritu Santo, no encuentra dónde afirmarse. Retrocede, porque sabe que está frente a un territorio consagrado al Altísimo. La santidad no es una carga, es un refugio. Dios no nos llama a la pureza para limitarnos, sino para liberarnos de cadenas invisibles que nos atan a ciclos destructivos. La suciedad espiritual atrae ruina, pero la verdad trae libertad. Y la adoración verdadera purifica el ambiente, renueva la mente, restaura las emociones y sana heridas que llevaban años abiertas. Adorar no es solo cantar. Es rendirse. Es entregar lo profundo, el dolor, los sueños rotos, los fracasos, las culpas, los temores, y decir: Señor, aquí está mi corazón. Límpialo con tu sangre. Cuando esa rendición es auténtica, el cielo se abre. El Espíritu Santo entra, trayendo claridad, paz, dirección. Las decisiones cambian, las relaciones se sanan. La atmósfera de la casa se transforma no porque se compraron muebles nuevos, sino porque el espíritu que gobierna el hogar ha sido cambiado. Y esa transformación es duradera solo cuando el corazón del hombre ha sido renovado. Desde ahí, se establece verdadera autoridad espiritual. El enemigo ya no tiene espacio para operar, porque ese lugar ya no es solo una casa, es un altar, un espacio sagrado donde Dios tiene placer en habitar. Y donde Dios reina, el mal no tiene cabida. Por eso, haz un examen de conciencia. Pregúntate con verdad: ¿hay algo oculto en mí que necesita ser revelado? ¿Hay recuerdos, pactos o símbolos que deben ser eliminados? ¿Sigo alimentando rencores? No esperes que llegue la ruina para empezar la limpieza. Comienza ahora. Porque cuando el corazón se purifica, Dios comienza a purificar toda la casa, no con agua, sino con fuego santo, con gracia abundante, con gloria que restaura todo lo que parecía perdido. Entonces, su presencia dejará de ser una visita ocasional y se convertirá en una residencia permanente. Una cobertura firme, una protección invencible contra toda amenaza del infierno. Donde hay verdad, el trono de Dios se establece. Y donde Él gobierna, las tinieblas no tienen lugar. Cuarto Salmo, Salmo 100.
La atmósfera espiritual de un hogar no se define por los sonidos físicos, sino por los sonidos del alma. No se trata del ruido de los pasos o del bullicio de la rutina diaria, sino de lo que se declara desde los corazones. Hay hogares donde el sonido dominante es la queja, donde cada día comienza con murmuraciones, críticas, sarcasmo o palabras hirientes. Y no es sorpresa que el ambiente se torne opresivo, pesado, difícil de respirar. La oscuridad no necesita invitaciones directas. Basta con que el agradecimiento desaparezca y la murmuración se normalice. El Salmo 100 es la respuesta divina contra esa contaminación espiritual. Comienza con una orden, no una sugerencia. Aclamen con júbilo al Señor, habitantes de toda la tierra. No se trata de un coro bonito, sino de una postura espiritual. Alabar con gozo es abrir las ventanas del alma para que entre la luz del cielo. Cuando un hogar se convierte en un altar de gratitud, la atmósfera cambia. Donde se entonan salmos con alegría, el territorio se vuelve sagrado. Las tinieblas detestan el sonido del verdadero louvor porque les recuerda todo lo que perdieron, la gloria de una adoración sincera, la belleza de un corazón rendido, el aroma de un sacrificio vivo que sube al trono de Dios. Un hogar agradecido es terreno hostil para el diablo. Él no puede resistir la atmósfera del louvor. Se asfixia donde reina la fe. Por eso, uno de los ataques más comunes del enemigo es silenciar los labios de los hijos de Dios, reemplazar la gratitud con queja, la alegría con amargura, la alabanza con indiferencia. Si hasta aquí esta palabra ha tocado tu corazón, deja tu like como un acto de fe. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Dios puede usar este canal como respuesta para alguien que ni siquiera imaginas. Pero el salmista continúa: servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos. Eso no es religión vacía. Es estrategia espiritual. La alegría que nace del cielo desarma ataques invisibles. Y no se necesitan instrumentos caros ni producción profesional. Basta un corazón dispuesto, una voz que se levanta, una canción que nace del reconocimiento. Dios habita entre los louvores. Y donde Él habita, el mal no puede permanecer. Recordemos a Pablo y Silas, presos injustamente, encadenados y golpeados. Tenían todas las razones humanas para callar o quejarse. Pero a medianoche, comenzaron a cantar himnos. Y entonces la tierra tembló, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Louvor en la oscuridad. Adoración en medio del dolor. Cántico en prisión. Eso movió el cielo y desarmó al infierno. Si el louvor puede romper cadenas físicas, ¿qué no podrá hacer en las cadenas emocionales, espirituales y familiares que muchos viven hoy? ¿Qué pasaría si en lugar de comenzar el día con quejas, comenzaras con salmos? ¿Y si en vez de alimentar chismes, entonaras cantos de gratitud? ¿Y si antes de dormir, tu casa se llenara del sonido de la palabra cantada y no de suspiros de cansancio? La respuesta es clara: la atmósfera cambiaría, y con ella, las circunstancias. Porque el louvor auténtico reconfigura el ambiente. Alinea la casa con el cielo. Expulsa la oscuridad y atrae la presencia del Espíritu Santo. La adoración no es un sentimiento, es una decisión. Y cuando esa decisión se convierte en cultura familiar, establece una fortaleza impenetrable contra las opresiones del enemigo. El Salmo 100 continúa: reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Esa identidad es la raíz del verdadero louvor. Quien sabe a quién pertenece, canta con confianza. Quien se sabe cuidado por Dios, canta incluso en medio del valle. La adoración basada en la identidad, no en las circunstancias, es la más poderosa. Porque no depende del momento, sino de la convicción del corazón. Y el salmista remata: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Eso es un llamado a cada familia: transformar la casa en una entrada a la presencia de Dios. La puerta del hogar debe ser la puerta del agradecimiento. Cada habitación puede convertirse en un atrio de louvor. Cada comida en una ofrenda de reconocimiento. Cada conversación, una fuente de gratitud. Una casa así no es solo una morada, es una barrera espiritual contra las tinieblas.
Los demonios no resisten donde el nombre de Dios es honrado. No soportan la alegría que emana del loubor, porque les recuerda su derrota. No pueden esconderse donde hay luz. Y el loubor es luz. Es lámpara en la noche, es fuego en el altar, es claridad en medio del valle de sombras. Por eso es fundamental permanecer en vigilancia constante. El enemigo no siempre ataca con violencia abierta. Muchas veces, su estrategia es sutil: alterar el ambiente del hogar, contaminar el clima emocional, apagar la gratitud. Pero quien está despierto espiritualmente discierne el movimiento invisible y no se rinde. En lugar de ceder a la tristeza, canta. En vez de alimentar el enojo, adora. En vez de maldecir, exalta al Señor. Y esa actitud provoca un temblor en el reino de las tinieblas. Porque es una reacción que va en contra de la lógica del infierno. Es fe convertida en canción. Es resistencia envuelta en alabanza. Cuando los salmos se cantan en casa, el espíritu del hogar se fortalece. No son solo letras, son declaraciones vivas de guerra espiritual. Son antorchas encendidas en las ventanas del alma. Son murallas sonoras que rodean a la familia. La gratitud se convierte en un aroma que atrae la presencia de Dios y limpia el ambiente. La palabra nos advierte que, en los últimos tiempos, el amor se enfriaría. Pero también afirma que Dios sigue buscando adoradores, y los encuentra en hogares donde se canta, donde una madre alaba mientras prepara la comida, donde un padre declara salmos mientras bendice a sus hijos. Donde los niños aprenden desde pequeños que la alegría del Señor es la fuerza que sustenta su casa. Ese tipo de familia se convierte en un bastión impenetrable. No porque no haya pruebas, sino porque hay alabanza. No porque no haya ataques, sino porque la gloria de Dios habita entre los cánticos. Y esa gloria lo transforma todo. La enfermedad pierde poder, el miedo desaparece, la amargura se convierte en gozo, y el hogar se llena de luz. Y donde hay luz, las tinieblas simplemente no pueden quedarse. Quinto Salmo, Salmo 112. Hay casas donde el mal se estableció mucho antes del nacimiento de los hijos. Familias enteras arrastran ciclos ocultos de destrucción generacional. Historias que se repiten, padres ausentes, hijos rebeldes, hogares invadidos por adicciones, enfermedades que pasan de generación en generación, tragedias recurrentes, divisiones constantes. Y muchos no entienden por qué. Pero lo que ocurre allí no es casualidad, es un sistema espiritual heredado, activado por puertas abiertas en el pasado. Este tipo de maldición no distingue clase social ni nivel académico. Solo se rompe cuando alguien con autoridad espiritual se levanta y declara con firmeza: hasta aquí llegó. Esta cadena termina en mí. Esta familia será redimida por el poder del Señor. El Salmo 112 revela un principio clave: bienaventurado el hombre que teme al Señor y se deleita en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los justos será bendita. Observa, el temor al Señor no solo transforma la vida del individuo, sino el futuro de toda su descendencia. Dios no se limita a tocar el corazón del creyente fiel. Él extiende su favor a los hijos, los nietos, los bisnietos. La obediencia de hoy cancela la maldición de ayer y planta semillas de bendición para mañana. Pero para que esto suceda, se necesita confrontar la herencia espiritual oscura que muchos prefieren ignorar. Hay quienes no quieren reconocer que hubo idolatría, injusticia, violencia o prácticas ocultas en su linaje. Mientras esos pactos no sean confesados ni quebrados, el enemigo sigue teniendo legalidad para actuar. Así lo aprendió Gedeón. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, no le ordenó primero empuñar una espada, sino destruir el altar pagano que estaba en la casa de su padre. Antes de luchar contra enemigos externos, tuvo que derribar la alianza maldita dentro de su propio hogar. Muchas familias siguen bajo contaminación por pactos antiguos, objetos rituales, promesas hechas ante entidades ajenas a Dios, herencias espirituales contaminadas. Y estas cadenas no se rompen con optimismo ni con buenas intenciones. Se rompen con reverencia, obediencia y renuncia radical al pecado. Eso fue lo que hizo Gedeón. Aunque sabía que sería rechazado, prefirió enfrentar la incomodidad humana antes que permanecer bajo el yugo espiritual que estaba destruyendo su pueblo. El Salmo 112 continúa: en su casa hay abundancia y riqueza, y su justicia permanece para siempre.
No se refiere solo a prosperidad material. Habla de una herencia de justicia, de un legado eterno. Cuando un padre teme al Señor, deja a sus hijos un capital espiritual que el mundo no puede quitar: protección, dirección, libertad y propósito. Es una marca que grita: este hogar pertenece al Señor. Muchos de los conflictos espirituales que las personas enfrentan hoy no se originan en el presente, sino en ecos no resueltos del pasado. Vicios que se transmiten de padre a hijo. Mujeres que repiten el dolor de sus madres. Hombres que fracasan en los mismos puntos que sus antecesores. Todo esto son rastros de ciclos no quebrados, alianzas no enfrentadas, maldiciones no denunciadas. Pero hay esperanza. Dios no está atrapado en el pasado de tu familia. Él es especialista en nuevos comienzos. Él convierte la maldición en bendición. Pero eso solo ocurre cuando alguien decide, como Gedeón: hoy, esta casa será restaurada. Hoy derribo los altares del pasado y levanto uno nuevo al Señor. Ese acto de fe cambia el rumbo de la historia. Porque cuando una generación se consagra, las futuras son alcanzadas. Pero esto exige más que buenas intenciones. A veces, es necesario destruir objetos cargados espiritualmente. Otras veces, romper patrones familiares formados en desobediencia. O incluso, enfrentar pensamientos heredados, temores arraigados, traumas silenciados. Liberarse de una maldición generacional es un acto de fe y valentía, que tal vez duela, pero sana el alma. Hay que comprender que la sangre de Jesús es suficiente para cancelar cualquier pacto antiguo. Él es el Cordero que borra deudas espirituales, que rompe cadenas con el infierno, que restaura lo que parecía irrecuperable. Pero esa sangre solo opera donde hay arrepentimiento genuino y una decisión real de caminar en santidad. Muchos desean bendición, pero se aferran a las ataduras del pasado. Quieren victoria, pero no sueltan las alianzas antiguas. Así no funciona. Dios no comparte su gloria con ninguna imagen, con ningún espíritu extraño, con ningún ídolo familiar. La liberación prometida en el Salmo 112 no es para los superficiales. Es para los que temen al Señor, obedecen su voz y reverencian su presencia. Porque es ese tipo de temor reverente lo que atrae la bendición sobre los hijos. Aunque ellos estén lejos, aunque parezcan indiferentes, Dios empieza a rodearlos. Él se acerca en silencio, provoca inquietudes en el alma, envía señales, oportunidades de arrepentimiento. Porque el pacto que comienza con un justo se extiende como sombra protectora sobre toda su descendencia. Y no importa cuán pesada sea la herencia de maldición, cuando el nombre de Jesús es invocado con sinceridad, cuando su palabra es obedecida con temor, las cadenas se rompen, las prisiones invisibles se deshacen, los altares antiguos caen y una nueva historia comienza. Una historia marcada por vida, verdad, luz y esperanza. Porque el Señor renueva todo lo que toca. Toma familias quebradas por el dolor y las transforma en columnas firmes de fe. Él toma ruinas emocionales y escribe capítulos de restauración. Lo que se había perdido, Él levanta como testimonio vivo de su poder. Quien teme al Señor y le sirve de corazón se convierte en el punto de quiebre entre la maldición del pasado y la bendición del futuro. No es magia. Es fe. Es obediencia. Es decisión radical. Y esa decisión lo cambia todo. Cuando Dios encuentra un corazón dispuesto a derribar los altares del pasado, comienza a edificar una nueva generación, la generación de los justos, bendecida sobre la tierra. Sexto Salmo, Salmo 127. La presencia de Dios no permanece en un hogar solo por haber vivido momentos espirituales intensos en el pasado. Ella se sostiene por la vigilancia constante. No basta haber expulsado la oscuridad una vez si la puerta sigue abierta por descuido. Hay quienes creen que una oración aislada garantiza protección eterna, pero la palabra nos enseña que la presencia del Señor requiere mantenimiento diario, intencional, sagrado. Un hogar debe cuidarse como se cuida un altar. Y un altar sin fuego constante termina en ruinas. El Salmo 127 comienza con una advertencia que desmonta toda autosuficiencia humana. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La estructura puede ser hermosa, los muebles modernos, los habitantes bien intencionados. Pero si Dios no es el arquitecto espiritual, todo colapsa al primer viento. ¿Cuántas familias invierten en la imagen de estabilidad,
pero ignoran la base invisible de la oración, de la obediencia, del discernimiento espiritual. Esa negligencia abre brechas. Jesús lo advirtió en Mateo 12. Cuando el espíritu impuro es echado fuera, vaga buscando reposo, y si encuentra la casa limpia pero vacía, regresa con otros 7 peores. Y la condición final es más devastadora que la anterior. La liberación no es el fin, es el inicio de una responsabilidad más profunda. Muchos hogares fueron liberados, pero no fueron consagrados. Echaron fuera el mal, pero no llenaron el espacio con adoración, con intercesión, con palabra. La apariencia sin presencia es una trampa letal. El enemigo no teme decoración religiosa. Él teme fuego verdadero en el altar. Y ese fuego solo se mantiene con compromiso. En el tabernáculo, la llama nunca podía apagarse. Era alimentada día y noche. No era símbolo, era un principio eterno. Un hogar que quiere ser altar debe mantener su fuego encendido. No significa vivir en reclusión, sino estructurar una vida cotidiana centrada en la presencia de Dios. Vigilancia en lo que se ve, en lo que se habla, en lo que se decide. Nada es neutro cuando el hogar es visto como altar. Pero, ¿cómo mantener ese fuego? Con disciplina espiritual. Orar no puede ser algo esporádico. Debe ser parte de la cultura familiar. Ayunar no debe ser solo para emergencias, sino parte de la estrategia de protección. La Biblia no debe adornar estantes, debe alimentar el alma. El louvor no puede ser un fondo musical. Tiene que ser la atmósfera dominante. En tiempos espirituales intensos, no hay neutralidad. O se vigila, o se es vulnerado. El error es pensar que, porque el enemigo fue expulsado una vez, no volverá. Pero él observa. Él espera. Él detecta zonas frías, rutinas secas, tolerancia al pecado. Y cuando encuentra una casa espiritualmente débil, sin oración, sin ayuno, sin consagración, vuelve con más fuerza, con más astucia. Y muchos no entienden por qué, después de un tiempo de paz, todo empeora. La respuesta está en la falta de vigilancia. Una casa sin oración constante, sin yehum, donde ya no se consagran los hijos, donde el matrimonio se volvió rutina y la palabra escasea, se vuelve frágil. El enemigo no teme hogares ocupados, teme hogares consagrados. No le preocupa el confort, le aterra la intercesión. El hogar debe ser sellado cada día. Así como los hebreos marcaron las puertas con sangre, hoy debemos marcar nuestra casa con oración, louvor y comunión. La sangre de Cristo es el sello del pacto, pero es nuestra tarea mantener el altar limpio, el fuego encendido y las puertas cerradas al enemigo. No se trata de vivir con miedo, sino con responsabilidad espiritual. El mal entra por las grietas. Y las grietas comienzan con hábitos ignorados, una ofensa no sanada, una rutina sin devoción, un ambiente donde la ira manda, donde se tolera lo impuro, donde el pecado ya no incomoda. Vigilar es percibir los cambios invisibles. Notar cuando la atmósfera cambia, cuando el ambiente se enfría, cuando el gozo desaparece, cuando la paz se va. Es darse cuenta que algo espiritual está ocurriendo y enfrentarlo con armas espirituales. La sensibilidad espiritual solo se desarrolla con comunión diaria. Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve el esfuerzo humano. Puedes trabajar duro, pero si no consagras lo que construyes, el enemigo lo puede derribar con un suspiro. Puedes amar a tus hijos, pero si no oras por ellos, el mundo los seduce. Puedes cuidar tu matrimonio, pero si no lo cubres con discernimiento espiritual, las grietas lo corroen. No basta con tener buenos sentimientos. Es necesario transformar el hogar en altar. Y ese altar no es una esquina decorada, comienza en el corazón. Un padre que intercede está edificando altar. Una madre que consagra sus palabras mantiene viva la llama. Hijos que aprenden a agradecer y honrar la palabra son piedras vivas de ese altar. Dios no busca paredes, busca personas. Corazones rendidos son el altar que Él desea. Y cuando encuentra una casa así, donde hay vigilancia, reverencia, sacrificio de louvor y obediencia, Él habita con gloria. Y donde Él habita, el mal no puede quedarse. No porque no lo intente, sino porque encuentra resistencia. No porque sea un hogar perfecto, sino porque es consagrado. No porque los moradores sean santos por sí mismos,
sino porque viven bajo la cobertura del Santo de Israel. Vigilar no es opcional para quien quiere permanecer libre. Es vital. El hogar solo permanece firme cuando el altar sigue encendido. El enemigo respeta el fuego, teme la sangre y huye de la presencia. Donde hay vigilancia, hay autoridad. Donde hay oración, hay escudo. Donde hay yehum, hay limpieza del alma. Y donde hay fidelidad, es Dios mismo quien edifica la casa. Y lo que Él construye, nadie lo destruye. Cuando el hogar se vuelve un territorio consagrado, la atmósfera cambia. El ambiente se transforma. El infierno retrocede. Lo que antes era caos se convierte en refugio. Lo que antes era opresión, se convierte en descanso. Porque un hogar donde Dios habita no solo está protegido, está revestido de gloria. El mal puede intentar acercarse, pero no encuentra acceso donde el Señor es Rey. Ese es el verdadero secreto de la victoria espiritual, no solo resistir al enemigo, sino establecer un gobierno inquebrantable dentro del hogar, fundado en la palabra, sostenido por la fe y alimentado por la presencia del Altísimo. El Salmo 91, ahora activado con revelación y autoridad, deja de ser un texto decorativo para convertirse en un decreto espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se trata de visitar, se trata de permanecer. No es recitar, es vivir. Ese abrigo no es un refugio ocasional, es un lugar de habitación permanente. Un hogar donde Dios reina no es un espacio neutro, es un altar vivo. La diferencia entre una casa común y una casa blindada está en quien gobierna. Si Dios es el centro, el enemigo no tiene voz. Si la palabra es el cimiento, la mentira no tiene sustento. Si la adoración es continua, la oscuridad no encuentra reposo. Y cuando el hogar está marcado por el Cordero, la plaga pasa de largo, la tragedia no se instala y los ángeles acampan a su alrededor. Así fue en Egipto, en la noche del Éxodo. Mientras unos lloraban, otros descansaban bajo la cobertura de Dios. Hoy esa marca no es física, es espiritual, es la sangre de Cristo, invocada con fe, activada por el pacto. Una familia que se rinde bajo el señorío de Jesús se convierte en territorio sellado contra toda maldición, todo ataque invisible, toda ruina. No es emoción, es posición. Es vida consagrada. Es comunión viva con el Altísimo. El Salmo continúa: diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Esta confesión debe salir de cada boca del hogar. La fe no se guarda en silencio. En vez de proclamar derrota, se proclama refugio. En vez de sembrar miedo, se cultiva confianza. El hogar que se levanta en esta postura transforma cada rincón en espacio sagrado. Cada habitación se vuelve santuario. Cada conversación, canal de vida. Y la luz no se construye con paredes, sino con palabras, actitudes y reverencia. Esa casa no está libre de luchas, pero está protegida del colapso. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no llegarán. Eso es cobertura espiritual. Mientras el mundo se derrumba, quien habita bajo las alas del Altísimo camina con serenidad. No porque ignore los peligros, sino porque descansa en el Protector. Hay familias que, incluso en medio del caos, siguen firmes. La enfermedad llega, pero no los aplasta. La crisis golpea, pero no los consume. Porque su fundamento es estable. Porque su centro es Dios. Esa paz no es silencio forzado. Es descanso profundo. No todos los hogares silenciosos están en paz, algunos están en guerra espiritual. Pero donde Dios habita, la paz es verdadera. Es la paz que hace dormir a los niños, que alivia la respiración del cónyuge, que calma la mente y fortalece el alma. Esa paz es fruto de autoridad espiritual, nacida no de circunstancias externas, sino de una entrega sincera al Señor. La palabra dice que Él dará órdenes a sus ángeles a nuestro favor. No es poesía. Son realidades celestiales. Ángeles que custodian entradas y salidas, que protegen, que intervienen, que rodean los hogares con poder invisible. Muchos peligros jamás nos tocan porque esa cobertura está activa. Pero no es automática. Se sostiene con una vida de consagración, fe y reverencia. Donde hay rebelión, los ángeles se retiran. Donde hay santidad,
Ellos avanzan. Ningún mal te sucederá, ni plaga tocará tu morada. Plaga no es solo enfermedad física, también es ataque emocional, espiritual, familiar. Muchas entran por desobediencia, negligencia, idolatría. Pero donde hay pacto firme, no prosperan. La oscuridad golpea, pero no entra. Porque la casa está sellada, el corazón está firme, y la cobertura está activa. Y cuando esto se entiende, el hogar deja de ser vulnerable y se convierte en fortaleza espiritual. No se trata de cuántas oraciones se hacen, sino de cuán sinceras son. No del tamaño de la Biblia abierta, sino de cuánto se vive lo que está escrito. La presencia de Dios se atrae con verdad, humildad y santidad. Y donde Él está, hay sanidad, restauración, gozo y libertad. Por eso, declara con firmeza, este hogar pertenece al Señor. Esta casa es territorio consagrado. Ninguna arma forjada prosperará. Ninguna maldición se establecerá. Ninguna fuerza del infierno prevalecerá. Porque aquí habita el Altísimo. Y donde Él está, hay luz, vida y protección. Haz de esta declaración un hábito diario. Recuérdala al despertar, afírmala en medio de las comidas, repítela en las dificultades y celébrala en las victorias. Porque la victoria ya fue dada, pero necesita ser sostenida con fe. El hogar donde Dios habita no es perfecto, pero es rendido. Es un lugar donde hay perdón, donde hay verdad, donde hay restauración. Ese hogar se convierte en testimonio vivo del poder de Dios sobre la tierra. No solo resiste al mal, resplandece en medio de las tinieblas. Inspira a otras familias, protege generaciones, se convierte en un santuario de esperanza. Porque la presencia del Altísimo transforma todo lo que toca. Y el que habita al abrigo del Altísimo jamás está solo. Está siempre guardado por las manos eternas. Que el Señor cubra tu vida con sus alas, que selle tu casa con su gloria, que guarde a tu familia de todo mal y llene cada rincón de tu hogar con su paz, su luz y su protección. Que tu vida se convierta en un altar vivo donde la gloria de Dios permanezca día y noche, y ninguna maldición encuentre entrada. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra te ha alcanzado, compártela con quienes amas. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo mensajes que fortalecen tu espíritu y protegen tu hogar. Juntos, estamos levantando altares vivos para la gloria de Dios.